Hola, profe. Hola, ¿cómo va? De, Bueno, de- de última, si le anda mal ahí de internet, si apaga la cámara, por ahí le ayuda a que no le caiga la señal. bueno. Sí, es que siempre funcionó bien acá en la facultad, pero hoy es como que directamente se cortó. No, me sacó de la conexión y no había ninguna red que funcione. Pero bueno, vamos a sacarla a la cámara. Bueno, gracias. Bueno, ¿me dicen ustedes ahí si ven la presentación? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, ahí empezamos. Vamos a comenzar recordando algo que habíamos visto al principio de la materia, unidad 1 por allá, creo, unidad 2, que es el flujo circular, ¿sí? El sistema de mercado y el flujo circular. ¿Qué decíamos ahí? Nosotros tenemos dos agentes económicos, que son las familias y las empresas, que interactúan entre sí. ¿Cómo lo hacen? Bueno, las empresas producen bienes y servicios que le venden a las familias. ¿Sí? Todo eso ocurre en el mercado de bienes. ¿Ah? Las empresas son las productoras, las familias son las consumidoras, las empresas producen los bienes y servicios que le, dan que le entregan a las familias a cambio de un flujo de dinero. Eso ocurre en el mercado de bienes. El mercado de bienes, entonces, es un mercado donde las empresas son las que ofrecen bienes y servicios y las familias son las que demandan, ¿sí? Hasta ahora estudiamos cómo actúan las familias cuando demandan bienes y servicios. ¿Se acuerdan que estudiamos la teoría del consumidor y llegamos a derivar la función de demanda de cada individuo y luego de la demanda de mercado? Y también vimos en el caso de las empresas cómo deciden producir. Y ahí sí estudiamos distintos tipos de mercados. Eso es el mercado de bienes. ¿Tá? Y nos queda otra parte. Nosotros decíamos, bueno, las familias son las propietarias de los factores productivos y como tales entregan sus factores productivos a las empresas y las empresas a cambio le dan un flujo de dinero. ¿Sí? Ocurre en lo que llamamos el mercado de factores. ¿Sí? Lo que vamos a estudiar hoy, y bueno, la otra parte, la otra pata importante, que quien guía todas esas decisiones, tanto en el mercado de bienes como en el mercado de factores, son los precios de los factores productivos, en el caso del mercado de factores. ¿Sí? Esto es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Sí? Hoy nos vamos a concentrar a mirar el mercado de factores y vamos a analizar cómo se determinan los precios en un tipo particular de mercado de factores, que es el más sencillo. ¿Sí? Antes de empezar o de avanzar con eso, les voy a proponer que diferenciemos dos conceptos, ¿sí? Que por ahí se nos mezclan y está mal mezclarlos. El concepto de ingreso y el concepto de riqueza. ¿Sí? ¿Qué es el ingreso para una familia? Un ingreso es un flujo de salarios, de rentas, de intereses, ¿sí? Pero que ocurren en un determinado periodo de tiempo. ¿Sí? Son las retribuciones de los factores productivos y se determinan en el mercado de factores. ¿Tá? Estos son variables flujos. ¿Se acuerdan también allá al principio cuando estudiamos las variables? Decíamos las variables pueden ser flujo o stock. ¿Sí? Una variable flujo es una variable que tiene sentido cuando ocurre en un determinado momento del tiempo y uno tiene que ser preciso con ese momento. ¿Por qué? Por ejemplo, yo digo, una persona X gana $1.000.000. Y Profe, uno diría, ¿es mucho o es perdón, poco? Sí, em, ¿en qué capítulo es esta unidad del libro? esta unidad, miren, es este libro, ¿sí? Cambia el libro, es el libro de Samuelson, ustedes lo tienen en la bibliografía. Ya empezamos con el módulo 4, perdón, no les dije porque con Ah, este corte de internet me distraje. Empezamos módulo ya con el 4. módulo 4, ¿sí? Es la Bien. penúltima unidad del programa y del libro, no les quiero mentir, pero creo que es el 12. No me acuerdo si es el capítulo 12 de este libro que ustedes lo tienen en la bibliografía. ¿Sí? O se los voy a colgar hoy les voy a colgar todo. Ayer empezaba el módulo 4, hoy les voy a colgar todo la bibliografía del módulo. ¿Sí? Listo, Entonces, porque no lo encontraba, gracias. por eso, no, ahora se los voy a colgar. Les quería decir, digo, bueno, un ingreso es un flujo,
de dinero que obtienen las familias, ¿sí? Y es clave referenciarlo a un determinado periodo de tiempo, porque uno dice, bueno, tal persona gana 1 millón de pesos. Y uno podría decir, ah, es un montón, ¿sí? O no, depende, porque puede ser 1 millón de pesos en un mes, 1 millón de pesos en un año, o 1 millón de pesos en 5 años, o 1 millón de pesos en 10 años, ¿sí? Por eso cuando uno habla de flujo tiene que hacer referencia al periodo de tiempo, algo que ocurre durante un periodo de tiempo, ¿sí? Yo les digo, bueno, ¿cuál es tu salario? Y ustedes me dirían, bueno, 100.000 pesos mensuales. Bueno, es algo que ocurre durante un mes. Pasó el mes, me pagan 100.000 pesos. Pasó otro mes más, me vuelven a pagar 100.000 pesos. Pasó otro mes más, me lo vuelven a pagar. Es un flujo, ¿se entiende? Es algo que va ocurriendo en un periodo. Por otro lado tenemos la riqueza, por eso es importante diferenciarlo. La riqueza es el stock de los activos, es el valor en dinero de los activos que posee una persona en un momento de tiempo. Entonces uno dice, bueno, yo les digo a ustedes, ¿cuál es tu riqueza? Y ustedes me podrán decir, tengo un plazo fijo de, qué sé yo, 50.000 pesos, tengo una casa y tengo un terreno. Bueno, evaluemos la casa, evaluemos el terreno y entre todo, qué sé yo, imagínense, tienen 7 millones de pesos, ¿sí? Eso es algo que está hoy y está, es un stock, ¿se entiende? La diferencia con lo que es un flujo, que es algo que va ocurriendo todos los meses. La riqueza es un stock, es algo que yo puedo contar en un determinado momento, puedo decir, bueno, a ver cuánto es mi riqueza. La conté, listo, ya está, es esa. Es mi casa, el terreno y el plazo fijo, ¿sí? El ingreso es algo que ocurre todos los meses como retribución a un factor productivo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la tierra es una riqueza de las personas, ¿sí? Un factor productivo vale algo, yo la puedo evaluar y digo, bueno, tiene tantas hectáreas, por el precio de la hectárea tengo tanta riqueza. Luego la renta que esa tierra genera es un flujo, ¿sí? Yo todos los meses, o bien porque la trabajo yo, o si quieren imaginarse que la tienen alquilada, genera un ingreso mensual, ¿sí? De un determinado periodo, en un determinado periodo de tiempo, determinado flujo de dinero, ¿sí? Entonces, una es una variable flujo, la otra es una variable stock, ¿tá? Nosotros lo que vamos a hacer es concentrarnos en esto, ¿sí? En ver cómo el mercado determina ese flujo de ingresos que tienen las personas. Porque ¿de dónde vienen los ingresos de las personas? De la retribución de sus factores productivos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo hace el mercado para darle un valor a esos factores productivos, ¿sí? ¿Cómo hace el mercado para decirle a una persona tu salario es, qué sé yo, 500.000 pesos y a otra persona decirle tu salario son 5.000 pesos? ¿Sí? Porque ¿qué hay ahí detrás de eso? Esto es un ejemplo extremo, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Sí? ¿Qué hay detrás de que una determinada tierra tenga una renta de X monto y otra determinada tierra tenga otra renta de X monto? ¿Sí? Si nosotros analizamos el mercado nos va a decir cómo se llega a esa conclusión. ¿Está bien? Hacia allá vamos entonces, para que no nos perdamos. Nos vamos de nuevo, acá, nuestro amiguito, el flujo circular, a concentrar en esta parte. Estos precios, entonces, son las retribuciones de los factores productivos, en el caso del mercado de factor, porque es el precio del factor productivo, ¿sí? Si yo voy al mercado a ofrecer trabajo, el precio del trabajo es el salario, que es la retribución de la familia. Si yo voy al mercado a ofrecer tierras, el precio del uso de la tierra se llama renta y es la retribución del factor productivo tierra, ¿sí? Entonces, nos vamos a quedar con esta partecita de abajo. Y ahí tenemos las empresas que dijimos que tienen un rol de demanda en el mercado de factores y las familias que tienen un rol de ofrecer en el mercado de factores. ¿Por qué? Porque las dueñas de los factores productivos son las familias. Imaginémonos nosotros como trabajadores. Yo soy dueña de mi factor productivo trabajo, ¿sí? Yo familia soy la dueña. Entonces voy y lo ofrezco al mercado. Voy y digo, che, yo quiero trabajar de dar clases de economía, ¿sí? Y por otro lado, habrá alguien que me quiera contratar, o no. ¿Ah? Entonces, quien me quiere contratar es quien demanda. ¿Quiénes necesitan factores productivos? Las empresas. ¿Para qué necesitan factores productivos las empresas? Para producir bienes y servicios, ¿sí? Van al mercado de factores, compran factores productivos, producen bienes y servicios y los llevan al mercado de bienes a vender, ¿sí? Y ahí cerró el flujo circular.
¿Se entiende? Entonces, lo único que vamos a cambiar ahora en nuestra cabeza es el rol de estos agentes económicos. Las empresas demandan, las familias ofrecen, ¿sí? Entonces, un poquito de repaso de lo que fuimos diciendo recién. El precio de los factores productivos son estos. El salario, que es la retribución del... Perdón, está mal puesto acá salario, la retribución del trabajo. La renta, que es la retribución a la tierra. Y el interés, que es la retribución del capital. Les voy a arreglar acá para que nadie se confunda. Me quedó, se ve que un copiar y pegar. Esto es trabajo, ¿sí? Hubo un error de tipeo. ¿Sí? El salario es la retribución del trabajo. Todos esos precios de factores productivos, dijimos, están determinados en el mercado de factores por la interacción de la oferta y la demanda de factores. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Muy sencillo, vamos a estudiar la oferta y la demanda de factores. ¿Está? Vamos a empezar por la demanda. Vamos bueno, dijimos, recordamos, quienes demandan son las empresas. Y vamos a hablar de dos características importantes de la demanda de factores, porque la demanda de factores no es una demanda cualquiera, ¿sí? En primer lugar, vamos a decir que es una demanda derivada, ¿sí? ¿Por qué decimos que es una demanda derivada? Porque la demanda de un insumo, ¿sí?, por parte de una empresa, se deriva indirectamente de la demanda de los consumidores por su producto final. Lo traducimos. ¿Para qué quiere una empresa contratar trabajadores? ¿Para qué quiero? Ustedes imagínense ustedes como empresarios, tienen una fábrica de camisa. ¿Para qué quieren trabajadores ustedes? Para producir. Perfecto. ¿Y para qué querés producir? Para generar ganancia. Para vender. Para vender. Para vender. Entonces, está perfecto lo que vos me decís. Fíjate que lo que termina pasando es que hay gente que quiere comprar camisas, ¿sí? Los consumidores quieren comprar camisas y demandan camisas. Entonces, dado que los consumidores quieren comprar camisas, yo como empresario digo, voy a producir camisas. Y necesito trabajadores, entonces me doy vuelta y busco un trabajador para producir camisas y venderlas. Si de golpe ya nadie quiere comprar mis camisas porque son horribles, porque pasaron de moda y ya está, a nadie le importan mis camisas, ¿contrato trabajadores? Y no, porque no necesito producir. Claro, por eso se dice que es una demanda derivada. No es como cuando nosotros analizamos la demanda de zapatillas, que es un bien final, que la gente lo consume para satisfacer su necesidad de estar calzado o de hacer un deporte, ¿sí? En el caso de los trabajadores o de todos los insumos, se dice que es una demanda derivada, porque deriva indirectamente de lo que pasa en el mercado de bienes, ¿sí? El mercado de factores está directamente relacionado con el mercado de bienes, ¿está? Porque si en el mercado de bienes no hay demanda, tampoco va a haber demanda en el mercado de factores. ¿Se entiende? Por eso decimos es una demanda derivada. Y por otro lado también decimos que es interdependiente. ¿Por qué? Y bueno, porque todos los factores, no todos, pero bueno, depende qué tipo de producción sea, pues imaginemos las camisas. Si voy a producir camisas, voy a tener por un lado trabajadores y por otro lado capital, ¿sí? Entonces, se van a relacionar las demandas o la productividad que tenga el trabajador con la productividad que tengan las máquinas, ¿sí? Se cruzan, se interrelacionan los mercados de factores, ¿sí? El mercado de capital con el mercado de trabajo. ¿Por qué? Y bueno, porque lo que pasa con uno impacta al otro, ¿sí? Si yo tengo máquinas que son muy productivas, pasará algo en el mercado de trabajo. Si yo tengo trabajadores muy productivos, pasará algo en el mercado de capitales, ¿está? Entonces, se cruzan, se interaccionan. Esto no lo vamos a analizar tanto en esta materia. Sí, para quienes siguen economía, se va a analizar en profundidad, en materias más avanzadas, cómo funcionan esa interacción de productividades de factores. Pero sí sepamos que lo que pasa en un mercado de factores está totalmente relacionado con lo que pasa en el otro. ¿Ah? Por eso se dice que es una demanda interdependiente. ¿Sí? Bien. Seguimos con la demanda, no nos perdamos. ¿Sí? Ahora nos vamos a ir un poquito al costado con otro concepto, pero que nos va a llevar directamente a la demanda. ¿Sí? O sea que no nos perdamos, seguimos analizando la demanda de factores. ¿Cómo vamos a analizar la demanda de factores? A través de lo que llamamos el ingreso del producto marginal. ¿Sí?
Y ahí les meto un concepto nuevo que es central, yo diría, en esta teoría del mercado de factores, digamos, en este modelo, perdón, del mercado de factores, el concepto de ingreso del producto marginal es central. Entonces, ustedes ya estarán entendiendo que tienen que sabérselo y entenderlo bien, ¿sí? ¿Qué es el ingreso del producto marginal? Es el ingreso adicional generado por una unidad extra de factor. Vamos a desmenuzarlo bastante, así que no se asusten hasta ahora, ¿sí? El producto marginal del trabajo, por ejemplo, es igual al producto adicional generado por una unidad adicional de trabajo multiplicado por el ingreso que se genera por vender ese bien. Y hasta acá seguro que chino básico, pero vamos a ir avanzando un poquitito más y después volvemos a repasar el concepto. ¿Sí? Esta filmina creo que son iguales. Sí, me quedó un error acá. Vamos acá. Dijimos entonces, el ingreso del producto marginal es igual al producto marginal del trabajo por el ingreso marginal. Veamos lo siguiente. El ingreso del producto marginal, dijimos, representa cuánto se le incrementa el ingreso a la empresa por contratar un trabajador más. ¿Sí? Porque yo digo, bueno, soy un empresario que hago camisas. Ok, hago camisas. Voy a contratar un trabajador más. Dale, voy al mercado y lo contrato. Entonces me pregunto, che, ¿y ese trabajador que yo estoy trayendo a mi empresa, en cuánto va a hacer aumentar mi ingreso? Eso es el ingreso del producto marginal. Yo lo contrato, lo traigo. Ahora, ¿en cuánto va a aumentar el ingreso? No la ganancia, no el beneficio, sino el ingreso total. ¿En cuánto va a hacer aumentar el ingreso este ñato que yo estoy trayendo acá adentro? ¿Sí? ¿A qué es igual eso? A una formulita, que es producto marginal por ingreso marginal. Y ahora desmenuzamos esa formulita. El producto marginal, recordemos un poquito para atrás, representa el incremento en el producto total cuando se incrementa en una unidad la utilización de factor variable. Entonces yo digo, voy a traer el trabajador este, ¿sí? Lo traigo a fabricar camisas, ¿sí? Y veo que su producto marginal es igual a 2. Entonces lo que yo estoy diciendo es que por cada trabajador adicional que traigo, por traer ese trabajador adicional, aumento en 2 unidades el producto total. Me fabrica 2 camisas. Pónganle por día si quieren, para que no sea tan vago. 2 por mes, muy poco. Entonces imaginemos que yo lo voy a contratar, entonces lo traigo y ese trabajador hace que yo pueda producir 2 camisas más. Ese es el producto marginal. ¿Cuánto incremento el producto, ¿sí?, por cada trabajador adicional? Ahora, a mí no me interesa saber cuántas camisas tengo, sino que me interesa saber cuánto más ingreso tengo. ¿Sí? Entonces, esa cantidad yo les tengo que estar multiplicando por el ingreso marginal. ¿Sí? Que fíjense lo que es. Indica cuánto aumenta el ingreso total por cada unidad adicional que se vende. Entonces yo tengo 2 camisas y tengo que salir a venderlas. ¿En cuánto aumenta mi ingreso total por haber tenido 2 camisas más que me trajo este trabajador? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, por ejemplo, si el ingreso marginal aumentara en 4, indica que por cada unidad adicional que yo venda, el ingreso total aumentará en 4. Entonces estamos cerquita de encontrar el ingreso del producto marginal. Digo, si aumento en una unidad la contratación de trabajo y el producto total aumenta en 2, ¿sí?, y por cada producto total más que tengo, ¿sí?, que voy a vender, puede aumentar el ingreso en 4, entonces yo digo, bueno, si vendo 2 unidades más y eso hace aumentar el ingreso en 4, el ingreso total aumentará en 8. ¿Se entendió hasta acá o hay alguien muy perdido? Porque como les dije, esta es la clave de esta unidad. Entonces, si hay alguien perdido, intentamos hacerlo con otro ejemplo. Algo así como que el ingreso total va a ser el doble del trabajo que incorpores, del ingreso marginal laboral. En este caso, porque justo usamos el 2 y el 4, ¿sí? Ajá, Podría sí, no serlo, pero la sí. clave es que ustedes piensen, a ver si yo puedo usar mi pizarrón, se me fue, acá está. Lo que importa en este caso es cuánto aumenta el ingreso total, porque eso es lo que va a mirar la empresa, ¿sí? Yo como empresa digo, bueno, voy a contratar un trabajador más. Ahora, ¿en cuánto hace aumentar ese trabajador más el ingreso total de la empresa? ¿Sí? Porque yo lo traje, lo contraté. Ya después me voy a ir con los costos, pero por ahora yo lo contraté.
Y digo, bueno, ¿en cuánto va a aumentar el ingreso total? Y bueno, primero este trabajador se lo voy a poner a trabajar. Entonces la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿cuánto produce? ¿Sí? ¿Cuánto produce este ñato? ¿Cuánto aporta, ¿sí?, a la producción total? Y eso me lo da el producto marginal, porque el producto marginal es pensar cuánto aumenta el producto total por cada trabajador adicional. Bueno, traje un trabajador adicional. ¿En cuánto aumentó la cantidad de camisas que voy a producir? ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Imaginemos que este trabajador adicional puede producir, no sé, 30 camisas mensuales. ¿Sí? No, tengo 30 camisas más. ¿Sí? Y aparte imaginemos otra cosa, imaginemos que el precio de las camisas está fijo y que la camisa, cada camisa yo la puedo vender barata, está mi camisa, 1.000 pesos. Vengan a comprarla porque están re baratas. 1.000 pesos las vendo. Entonces me siguen hasta acá, yo digo, bueno, voy a contratar a este ñato. Sería Juancito, lo contraté, lo puse a trabajar. Por haber incorporado a Juan, al final del mes me encontré con 30 camisas más. ¿En cuánto se aumentó el ingreso total de la empresa por haber contratado a Juan? ¿Quién me dice? ¿Están ahí? Se me cortó. Ahí. Hola, hola. Y sería 30 por 1000. Gracias. 30, perfecto. 30, que es el producto marginal, por 1.000. ¿Sí? Que 1.000 vendría a ser el ingreso marginal. ¿Cuánto se incrementa el ingreso por cada camisa que vendo? ¿Sí? ¿Cuánto se incrementa el ingreso por cada camisa que vendo? 1.000 pesos. Bueno, si vendí 30, ¿en cuánto se incrementó el ingreso? En 30.000. ¿Sí? Entonces yo lo que puedo decir ahora es, yo contraté a Juancito y resulta que por haberlo contratado, incrementé el ingreso en 30.000. ¿Lo ven hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien. Hay entonces dos preguntas. Nos vamos a quedar porque veo que han entendido acá. Entonces, el ingreso del producto marginal es 30.000. ¿De qué depende el ingreso del producto marginal? De la productividad del trabajador, si es muy productivo, si es poco productivo, y del bien que yo vendo, si genera mucho ingreso marginal o si tiene un precio alto o no. ¿Sí? Y por ahí va la cuestión de la teoría de la productividad marginal para la retribución de los factores. Pero vamos a avanzar un poquito más. Entonces, dijimos, concepto importantísimo, ingreso del producto marginal. Repito, ¿cuánto aumenta el ingreso de la empresa por tener un trabajador más? ¿Y de qué depende eso? De cuánto produce ese trabajador, producto marginal. Si la empresa vende en competencia perfecta, que es el ejemplo que les usé recién con la camisa, el ingreso marginal es siempre el mismo. Es igual al precio. Entonces, va a ser producto marginal por precio. Eso es más fácil de entenderla. Si la empresa vende en competencia imperfecta, en vez del precio vamos a tener el ingreso marginal, porque ustedes recuerdan que a medida que la empresa va aumentando sus ventas, el ingreso marginal va a estar por abajo de la demanda. Entonces, la única diferencia es que en lugar de precio vamos a tener que poner ingreso marginal, porque si vende 30 camisas, no las va a vender todo al mismo, pues se va a tener que ir bajando el precio, ¿sí? Pero es una cuestión del mercado en el que vende. De todas maneras, para entenderlo, para imaginarlo, vale el ejemplo que dimos recién y vale trabajar con la competencia perfecta donde el precio del bien es fijo. Entonces, fíjense dos cosas. El ingreso del producto marginal va a depender de la productividad del trabajador y va a depender del mercado y del precio del ingreso marginal que puedo obtener yo por vender esos bienes. Si yo vendo bienes que tienen un valor muy alto, ¿sí? Puedo tener un ingreso marginal más alto, un ingreso de producto marginal, perdón, más alto. ¿Sí? El trabajador me va a ayudar a tener ingresos más altos. ¿Por qué? Porque va a producir bienes caros. ¿Tá? Si yo vendo bienes baratos, el ingreso del producto marginal va a ser más bajo. ¿Está bien? ¿Por qué? Y bueno, porque justamente está produciendo en un mercado donde los bienes valen poco, entonces lo que él puede ayudar a que aumente el ingreso va a ser más bajo.
¿sí? Entonces depende de los bienes que vendo, por eso dijimos en su momento que es una demanda derivada, y de la productividad marginal. ¿Tá? Si soy muy productivo, voy a tener mucho ingreso del producto marginal. Si soy muy poco productivo, voy a tener un bajo ingreso del producto marginal. ¿Tá? Bien. Una vez que hemos analizado este concepto clave, que es el ingreso del producto marginal, vamos a avanzar en la determinación de la demanda, porque eso es lo que nosotros queríamos, ¿sí? No se olviden que lo que queríamos ver era cómo se determina la demanda. ¿Tá? Entonces ahí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuántos factores estará dispuesto a comprar la empresa? ¿Sí? Eso es la demanda, digamos. Yo como empresa digo, bueno, ¿cuánto estoy dispuesto a comprar los distintos precios? Eso es la demanda, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la demanda de zapatillas? Decíamos, bueno, ¿cuántas zapatillas está dispuesta a comprar una persona a los distintos precios? Bueno, esa va a ser su demanda. Ahora, la empresa es quien sale a demandar trabajadores, en este caso, para hacerlo más sencillo, puede ser cualquier factor productivo. Entonces, ahí lo que yo me tengo que preguntar es cuántos factores estoy dispuesto a comprar a los distintos precios. Esa es la demanda, ¿sí? Es lo mismo, ¿tá? Ahora, el criterio para responderlo no es el mismo que la demanda de, bueno, sí, el mismo, porque en la demanda de bienes es la maximización de utilidad. En este caso es la maximización de beneficios. Voy a contratar hasta que llegue a maximizar mis beneficios, ¿sí? Hasta que esté lo mejor posible. Entonces, acá aparece el criterio o la clave para ver cuánto contrata. Va a contratar hasta tanto el gasto marginal sea igual al ingreso marginal. Esto es, el gasto marginal del trabajo, de ese factor adicional y el ingreso marginal que ese factor genera, que no es otra cosa, acá les tendría que haber puesto, para que quede correcto, ingreso del producto marginal. Perdón porque me quedó un error, pero lo vamos a arreglar ahora. ¿Sí? Entonces, ¿hasta cuántos trabajadores yo contrato? Hasta que el ingreso del producto marginal sea igual al gasto que yo tengo que pagar, ¿sí? Por ese factor adicional. ¿Tá? Entonces, deberá contratar factores hasta tanto el costo de una unidad extra sea igual al ingreso que genera contratar ese factor para la empresa. ¿Sí? Y ahí viene una parte bastante más sencilla. Yo digo, si contrato el factor en un mercado de competencia perfecta, ¿sí? Entonces, el costo extra siempre va a ser el factor, porque el precio va a ser fijo. Entonces, acá vamos a tener el precio del factor. Entonces, yo puedo reescribir esta ecuación y decir que contrataré hasta que el precio del factor sea igual al ingreso del producto marginal. ¿Sí? Antes de avanzar, yo les dije recién, el ingreso del producto marginal de Juancito, y lo sacamos juntos, era 30.000. ¿Sí? ¿Yo podré pagarle 40.000 pesos de salario a Juancito? ¿Ustedes le pagarían 40.000? No. No. ¿Sí? No es una situación de óptimo. ¿Por qué? Porque le estoy pagando más de lo que cuesta, de lo que Juancito produce. Entonces, no, Juancito. Si va a producir poco, no te contrato. Ahora, si el salario de Juancito fuera de 20.000, ¿qué creen ustedes que va a hacer la empresa? ¿Se va a quedar ahí o se va a estar moviendo a otra situación? Se puede mover. Va a contratar más trabajadores. ¿Por qué? Bueno, porque está viendo que esos trabajadores tienen un salario más bajo de lo que le rinden. Entonces, va a empezar a contratar más. De nuevo, acuérdense qué es esta situación. Estas situaciones son de óptimo, donde la empresa se queda. ¿Hasta dónde contrata? Hasta que el precio del factor es igual al ingreso del producto marginal. Más no. Y no, porque más no te voy a contratar más. Ahora, si el precio del factor es menor al ingreso del producto marginal, sigue contratando. Por eso no es una situación de óptimo, ¿sí? Porque hay incentivo al cambio, hay un incentivo a moverse. ¿Hasta cuándo va a contratar factores? Hasta lograr que el precio del factor sea igual al ingreso del producto marginal. Y ahí se quedó, ¿sí? Hasta que el costo extra por ese trabajador, que en este caso es su salario, sea 30.000, y eso es lo que contrata, y eso es lo que
está generando ese trabajador. ¿Sí? Entonces, deberá contratar factores hasta tanto el costo de contratar una unidad extra sea igual al ingreso que genera a la empresa contratar ese factor. Y veamos acá. ¿Cuántos factores estará dispuesta a comprar la empresa? Bueno, tenemos la respuesta. Contratará tantos insumos hasta que se cumpla que el ingreso del producto marginal sea igual al precio del factor. ¿Sí? Cuando logramos eso, ahí encontramos la cantidad, ¿sí? A ver si lo ponemos por acá, la cantidad de factor que está dispuesta a comprar la empresa. ¿Sí? Y vamos a ir por acá. Esta función es el ingreso del producto marginal, que es precio por producto marginal. Fíjense, el precio fijo, el producto marginal, si ustedes recuerdan, en el tramo que normalmente se ubican las empresas, el producto marginal tiene esta forma, ¿se acuerdan ustedes? El producto marginal crece, llega a un máximo y decrece. Las empresas siempre se ubican en esta parte, ¿sí? Por lo tanto, el producto marginal relevante para nosotros es la parte decreciente. Y es lo que le da la forma al ingreso del producto marginal, ¿sí? Producto marginal decreciente. Por precio constante, el ingreso del producto marginal tiene pendiente negativo. Entonces veamos acá. Imaginemos. Si el precio del factor fuera P sub 1, ¿sí? Cualquiera, ¿sí? ¿Cuánto va a contratar la empresa? Hasta tanto el precio del factor toque el ingreso del producto marginal y esa es la cantidad que va a contratar. O sea que va a contratar L sub 1, ¿sí? Luego imaginemos que baja el precio, ¿sí? Va a contratar más trabajadores, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que el precio es igual al ingreso del producto marginal. O sea que si el precio es P sub 2, ¿sí? La cantidad será L sub 2. ¿Ah? Fíjense que uniendo esos puntos encontramos la demanda, ¿sí? La demanda es las distintas cantidades que están dispuestos a contratar a los distintos precios. Si el precio es este, se contrata esto. Si el precio baja, se contrata más. Entonces, hemos encontrado una pata del mercado de factores, que es la demanda, ¿sí? La demanda del factor variable, cuando la empresa contrata factores en competencia perfecta, ojo con eso, o sea, eso es lo que hace que el precio sea fijo, y vende en un mercado de competencia perfecta, será igual al ingreso del producto marginal, que es igual a precio por producto marginal. Y si vendiera en competencia imperfecta, también va a ser igual al ingreso del producto marginal, la única diferencia en que en lugar de tener acá precio, tendríamos ingreso marginal, ¿sí? Pero acá llegamos a una conclusión recontra importante. Las empresas demandan factores en función de la productividad del factor y del mercado de bienes. ¿Por qué del mercado de bienes? Porque acá está el precio del bien, ¿sí? Entonces, en función del precio del bien y en función de la productividad del factor, es que vamos a estar armando la demanda individual de cada empresa de un factor productivo, ¿sí? ¿Cómo llegamos a la demanda de mercado? Hacemos la suma horizontal de las demandas individuales de cada una de las empresas y llegaremos a la demanda de mercado de un determinado factor. Que recuerden, si ustedes lo miran bien, depende de la productividad marginal y del mercado de bienes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la demanda individual es igual al ingreso del producto marginal. ¿Está bien? Miren acá. Sistema de mercado y flujo circular. Lo que dijimos recién. Tenemos entonces la empresa que demandan, ¿sí? Ya lo estudiamos. ¿Qué nos falta? Estudiar la oferta, ¿sí? Para estudiar la oferta lo vamos a hacer mucho más cortito, porque al menos para esta materia es un pantallazo general. Luego, si ustedes van a estudiar economía, se profundiza en cada una de las ofertas. ¿Por qué? Bueno, porque la oferta de cada factor va a depender del tipo de factor, ¿sí? Por ejemplo, la oferta de trabajo está determinado por factores económicos y no económicos, ¿sí? ¿En qué sentido? Y bueno, destacan ahí. Va a estar influido por el precio de la mano de obra, obviamente, el salario que esté disponible en el mercado va a hacer que entre más gente o que salga gente, y de factores demográficos, como la edad de la población, el género, la estructura familiar, el nivel educativo, ¿sí?
Entonces, todas esas cuestiones pueden hacer que una persona entre al mercado laboral como oferente. Recuerden que nosotros entramos a ofrecer nuestra fuerza de trabajo o nos vayamos del mercado laboral, ¿sí? No solamente entramos al mercado laboral por una cuestión de precio del factor o salario que se dispone, que sí es un factor, sino de otras cuestiones, ¿tá? Que pueden ser todas estas que les dije, ¿tá? Estructura familiar, si en la familia hay ingresos suficientes o tienen que salir otros miembros a complementar ingresos, la edad, el género, el nivel educativo de la población, si mujeres que por ahí tienen niños a cargo y prefieren quedarse a cuidar a los niños y no salir al mercado, digamos, hay muchas otras cuestiones y ya son más cuestiones, como dice acá, no económicas, ¿tá? Entonces el mercado de trabajo es un mercado que tiene muchas complejidades para su estudio. Luego, tenemos la tierra y otros recursos naturales que depende de la geología, ¿sí? No es tan sencillo que pueda modificarse la oferta de estos factores en corto tiempo, ¿tá? No es que se puede aumentar la oferta de tierra tan fácilmente, ¿sí? Cuando se van ganando fronteras agrícolas, bueno, lleva tiempo e incorporación de tecnología para tratar de ganar fronteras, si no, la cantidad de tierra disponible es la que hay, ¿tá? Y por último, el capital, que depende de inversiones pasadas, realizadas por familias o por empresas o por gobiernos, ¿sí? El stock de capital que uno tiene, que un país tiene en un determinado momento, depende de las inversiones que se hicieron antes. Y las inversiones, ya lo vamos a ver en mucho detalle en la próxima materia, dependen de un montón de cuestiones. Depende de la retribución que uno obtenga, ¿sí? Del rendimiento de esa inversión, y también depende de expectativas, depende de el sistema legal que hay en un determinado país, la estabilidad, la estabilidad macroeconómica, la estabilidad de reglas de juego, las instituciones, muchísimas cosas, ¿tá? Todo eso, todas esas inversiones, digamos, no hay que perder de vista que el stock de capital que tenemos hoy son las inversiones que se hicieron en el pasado, ¿sí? Y esas inversiones también dependen de un montón de cosas, no solamente de la retribución que me puedo obtener en el momento del uso del capital, ¿tá? Entonces, como ven, hay bastantes cuestiones para analizar la oferta de factores productivos, ¿tá? Por eso dice, ¿podemos decir algo sobre la elasticidad o la pendiente, si quieren, de la curva? Bueno, ahí lo que vamos a decir es que en la gran mayoría de los casos la oferta va a tener pendiente positiva con respecto a su precio, ¿sí? Si nosotros graficamos por aquí una función de oferta, donde acá está el precio del factor y acá está la cantidad ofrecida, bueno, podremos decir que en la gran mayoría de los casos tiene esta forma, pendiente positiva. Pero puede haber ofertas que son perfectamente elásticas, ¿sí? Por ejemplo, las de la tierra, ¿está? En determinada zona, uno dice, bueno, ¿cuál es la oferta de tierra? Y bueno, es la que hay, ¿sí? Es un stock, una cantidad determinada que no aumenta fácilmente cuando aumenta el precio. Y en algunos casos especiales, esto se lo nombro porque también la bibliografía lo trata, puede hasta tener una pendiente negativa. Esto es, nos podemos encontrar con curvas de oferta que tienen esta forma, ¿sí? Que empiezan como a caer, aunque aumente el precio, cae la cantidad ofrecida. Eso se da en algunos mercados laborales donde a salarios muy altos, por ahí la gente prefiere trabajar menos y tener más momentos de ocio, dado que su ingreso es lo suficientemente alto, ¿sí? Son casos especiales y se analizan en la bibliografía, de todas maneras no vamos a entrar en detalle acá, pero sépanlo que puede ocurrir, ¿sí? Que para niveles de salarios altos caiga la oferta de ese tipo de bien. Pero lo más habitual y con lo que vamos a trabajar es con este tipo de oferta de trabajo, ¿sí? Con pendiente positiva. Aumenta la retribución del factor, estamos dispuestos a ofrecer más factores productivos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se determinan los precios y las cantidades en un mercado libre? ¿Sí? Recuerdo esto, libre, porque no siempre los mercados de factores son libres, son mercados que están muy intervenidos. Es la interacción de la curva de oferta y demanda, ¿sí? ¿Y por qué muchas veces son mercados intervenidos? Y bueno, porque el precio que se determina acá, recuerdo, ¿qué es el precio que se determina acá? El precio del trabajo, ¿qué es? ¿Están ahí? El salario. El salario. ¿Y el salario para mí como familia qué es? El ingreso. Mi ingreso, ¿sí? Entonces,
en general no se deja que el mercado actúe tan libremente porque muchas veces puede estar discriminando en contra de ciertos sectores de la sociedad que pueden tener ingresos muy bajos, ¿sí? ¿Por qué tienen ingresos muy bajos? Porque o bien no consiguen un trabajo o lo que se paga es muy bajo, ¿sí? Entonces, muchas veces se intervienen en estos mercados para evitar estas cuestiones porque en el fondo terminan siendo ingresos de las familias, ¿sí? Acá lo que les quiero mostrar un poquito la importancia de esto que fuimos hablando para la determinación del precio de un factor productivo. Imagínense que tenemos dos mercados, ¿sí? Este puede ser el mercado, creo que el libro les habla de los cirujanos o de los neurocirujanos, lo que quieran, un mercado muy especializado, ¿sí? Donde quienes ofrecen son pocos, ¿sí? Y además tienen un nivel de productividad muy alto, ¿sí? Y los bienes que producen tienen un precio alto. Entonces, esos factores productivos se retribuyen mucho. Ahora, si nosotros nos vamos a mercados donde se ofrece mucho, hay mucha oferta de esos bienes y servicios, ¿sí? Y son mercados con productividad más baja, el precio son más bajos, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué, por ejemplo, hay profesiones que se retribuyen mucho y hay algunos trabajos que se retribuyen muy poco? Y bueno, qué sé yo, si ustedes quieren comparar, no sé, un neurocirujano muy exclusivo, digamos, que tenga mucho renombre, con alguien que sabe cortar el pasto, y uno diría, bueno, evidentemente el neurocirujano va a tener un ingreso mucho más alto. ¿Por qué? Bueno, pues no lo puedo reemplazar tan fácilmente, porque su productividad es muy alta, porque hay pocos, entonces el mercado va a determinar para ese tipo de profesiones precios muy altos. Ahora, gente que sepa cortar el pasto, vamos a encontrar muchos, ¿sí? Y la productividad es relativamente baja y el precio del bien que están produciendo es bajo, entonces, evidentemente, la retribución que tiene ese factor productivo, que es poco calificado, que son todos muy similares, es mucho más baja, ¿sí? Entonces, este análisis me ayuda a determinar por qué existen mercados donde donde las retribuciones son muy altas y otros donde las retribuciones son muy bajas, ¿sí? Hay profesiones, todas las relacionadas a la tecnología, que son muy productivos y que ayudan a producir bienes que tienen mucho valor, que obviamente van a cobrar caro. Seguramente ustedes conocen por ahí gente que se ha recibido de profesiones relacionadas a la informática, ¿sí? Y que por ahí uno dice, bueno, tienen ingresos en dólares. ¿Y por qué uno dice, ¿por qué tienen ingresos en dólares? Y bueno, porque ayudan a producir, porque producen bienes que se venden en dólares y son muy productivos y el mercado lo demanda esos bienes. Entonces, evidentemente, esa gente va a querer que se les retribuya mucho su factor productivo porque si no se va a producir si no se va a otro lado, ¿sí? Si la empresa X no le paga lo que vale, se va a la empresa Y. ¿Está bien? Entonces, si la empresa Y se lo paga, bueno, la X se lo va a tener que pagar también. ¿Se entiende? Entonces, lo que hemos estudiado hasta acá, ya lo terminé, pero volvemos acá porque sirve para determinación de precios de factores en mercado de factores con ciertas características, ¿sí? Mercado de competencia perfecta, etcétera, ¿sí? Donde interactúan las empresas como demandantes y las familias como oferentes, ¿sí? Estudiamos cómo es la demanda, que tiene una característica muy particular, y estudiamos un concepto que quiero que les quede muy claro, que lo vuelvan a repasar y si tienen duda lo volvemos a ver, que es el ingreso del producto marginal, ¿sí? Que es muy potente porque nos ayuda a entender por qué hay tantas discrepancias muchas veces en los precios de los factores productivos. Y por otro lado, vimos que las familias, que son las dueñas de los factores productivos, ofrecen, ¿sí? Y ahí dijimos muy poquito sobre la oferta, no nos detuvimos a analizarla, simplemente nos quedamos con que la mayoría tiene pendiente positiva y con eso analizamos con la demanda que tiene pendiente negativa cómo se determinan estos precios. Pero fundamentalmente estos precios van a depender de dónde viene la demanda, la oferta y de dónde viene la demanda, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy, por la clase de hoy. A ver si volví. Voy a volver por acá. No sé si tienen alguna duda.